Hola a todos, gracias por estar viendo este video. Finalmente he logrado escribir en LaTeX el libro de la solución de la hipótesis de Riemann y los números primos, con algunas dificultades, ya que he consultado a ChatGPT y me ha hecho ver de que la ecuación es muy grande y que no tiene soluciones por la dificultad de la fórmula. Como pueden ver, el libro consta de 150 páginas y aquí podrán observar cada uno de los temas que he escrito en el libro en LaTeX. Igualmente pueden ir a mi canal y ver algunos videos relacionados al tema de la aplicación de la teoría de las particiones a la función z de Riemann. Como lo pueden observar, hay varios videos en la website. Igual está el libro que he escrito, ¿verdad? Lo pueden adquirir para aprender acerca de la teoría de las particiones trigonométricas, los ángulos espirales y las espirales trigonométricas. Bien, en GeoGebra vamos a utilizarla para observar el comportamiento de esta ecuación y poder ver sus gráficos. Vamos a activar la ecuación positiva y la ecuación negativa. Observen el lado derecho la positiva y al lado izquierdo la negativa. Estas dos gráficas, la del lado derecho y la del lado izquierdo, es una solución de una ecuación que sus múltiplos es igual a 0 siempre. Este resultado se puede observar que se genera el gráfico de la función z de Riemann. Estas dos mitades forman una sola ecuación de esa ecuación que es múltiplo de otra ecuación que sus resultados siempre son igual a 0. También hay una solución positiva que la voy a activar en este momento. Del mismo modo, al lado derecho vamos a obtener la solución de la ecuación positiva y el lado izquierdo la solución de la ecuación negativa en dos partes. Pero cabe mencionar que esta solución es la solución positiva de esa ecuación que es múltiplo de dos ecuaciones y que sus resultados siempre dan igual que 0. Esta es la teoría de las particiones trigonométricas aplicada al plano de los números complejos de la ecuación de la función z de Riemann en un análisis general. Voy a activar la ecuación del lado derecho de la solución negativa de la ecuación general y su ecuación negativa del lado izquierdo. Observen, están juntas las dos soluciones en el mismo plano. Observen que al lado derecho y al lado izquierdo van a aparecer las cuatro ecuaciones, tanto la positiva de la solución de la forma general y su positiva y negativa. Bien, en este caso tenemos que S es igual a A más BI, donde A es igual a 1 y B es igual a I. Del mismo modo podemos obtener soluciones en el plano de los números reales. Solo tenemos que cambiar el valor de A igual a 0 y el valor de B igual a 0, donde S va a ser igual a 0i. Y esa solución es parte del plano de los números reales. A puede tomar cualquier valor y va a seguir siendo la misma gráfica. Bien, vamos a desactivar la función positiva z sub 1 y z sub 2 y vamos a colocar el ángulo phi sub 0, que es el ángulo inicial de análisis de la función z de Riemann en 0 radianes. Vamos a colocar a igual a 0 y b igual a 0. Observen lo que va a suceder. Observen. Esta es la solución negativa. Observen que de 0 a pi esta gráfica va a empezar a decrecer y de pi a 2pi esta gráfica va a empezar a crecer. Lo contrario lo va a hacer la función positiva. De 0 a pi va a empezar a crecer y de pi a 2pi va a empezar a decrecer. Observen cómo está decreciendo la gráfica a medida va de 0 a pi.
Ahora observen lo que sucede de pi a 2pi. La gráfica está creciendo. Bien, ahora vamos a observar lo que sucede con la solución positiva de la ecuación general. Vamos a activar a Z1 y a Z2. Observen lo que va a suceder cuando animamos de 0 a pi. Observemos cómo la gráfica empieza a crecer de 0 a pi y de pi a 2pi empieza a decrecer. Esto es para valores reales donde s es igual a 0i. Igual podemos colocarle un valor a y sucede lo mismo. Bien, le hemos colocado a igual a 0.5. Observen que sucede lo mismo. Cuando va el valor de 0 a pi, va creciendo la gráfica. Bien, esta vez vamos a cambiar el valor de b igual a 1 y observen que vamos de 0 a pi del ángulo phi sub 0 inicial, que es el ángulo de análisis de la función z de Riemann, en el plano de los números complejos, y pueden ver que s es igual a 0.5 más i. En este momento estamos haciendo el análisis con números complejos, ya que s es igual a 0.5 más i, y observen que vamos de 0 a pi, la gráfica está creciendo, y luego de pi a 2pi la gráfica empieza a decrecer, como lo van a observar. He activado ambas ecuaciones, la positiva y la negativa. Observen ambos gráficos en un solo plano, su comportamiento a medida que venimos de 2pi a pi y a medida que también vamos de 0 a pi.